Vamos a dar paso a la doctora Pamela Durán, magíster en Medicina Tropical y Salud Internacional, doctora en Ciencias y Humanidades, docente titular de la Cátedra de Parasitología de la Facultad de Medicina UNSA. Ella nos va a dar el tema lineamientos en el diagnóstico de laboratorio de COVID-19. Bien, muy buenas tardes. Un gusto estar presente en estas jornadas organizadas por la Sociedad de Medicina Interna. Agradecidos con ellos por su invitación. Vamos a hablar sobre los lineamientos del diagnóstico de laboratorio de COVID-19. Un aspecto muy importante, relevante, ya que pues, el diagnóstico es elemental para el manejo de los casos, para el manejo no solamente clínico, sino también epidemiológico, y por lo tanto vamos a dar los lineamientos básicos. Hemos nosotros estado viendo estas imágenes, ¿no? en redes sociales, en los informativos, hemos visto personas tomando muestras, haciendo el diagnóstico, y por lo tanto es importante comprender cuáles son los elementos básicos para el diagnóstico. Para el diagnóstico tenemos que saber que en un momento en el que hay la infección, la cantidad de virus presentes en las células se va a ir incrementando. Los primeros días, lógicamente, es probable que no se puedan detectar fácilmente en las células de las vías respiratorias. Sin embargo, a partir del día 3, del día 5, ya va a haber una viremia, una carga viral detectable, ¿sí? Sin embargo, en este momento pueden todavía no existir síntomas, ¿no? Esto se va a ir incrementando y los síntomas podrán aparecer a partir del 5º, 7º día, y por lo tanto también habrán virus presentes en las gotas de flugens, en las vías respiratorias y en aquello que entra en contacto con estas gotas. Sí, esta carga viral se va a elevar, va a ser una meseta, ¿sí? Hasta el día 14, donde va a llegar a su mayor umbral, y va a empezar a descender a partir del día 15, 16, para hacerse poco detectable a partir de la 3ª semana de infección. Puede estar presente hasta el día 28 de la infección o más todavía. Sin embargo, la probabilidad de detección es baja, ¿sí? La respuesta inmunitaria va a empezar a aparecer a partir del día 7º de la infección, donde se van a empezar a incrementar las inmunoglobulinas de tipo M. Sí, van a hacer una meseta también, más o menos al día 14, día 15 de la infección. Van a empezar a descender, y también a partir del día 21 estos van a ser poco detectables en la sangre. Las inmunoglobulinas G, que son las inmunoglobulinas de memoria, ¿sí? Van a empezar a aparecer a partir de las 2 semanas de infección. Se van a elevar, van a incrementar, van a hacer una meseta por un tiempo prolongado. Estas pueden descender, pero lo que esperamos es que estas se mantengan de por vida en la persona que se ha infectado y le dé inmunidad protectora. Eso todavía es un elemento que está en estudio, ¿sí? Entonces, para hacer el diagnóstico, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando la presencia del virus o estamos buscando la presencia de anticuerpos? Y de hecho, en el momento en el que estamos en la pandemia en nuestro país, lo que nos interesa más, podemos hacer la segunda parte, pero lo que nos interesa más es buscar la presencia del virus. Y la presencia del virus la podemos detectar mediante la prueba de oro, que es la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa, que es la que identifica el RNA viral, ¿sí? También podemos hacer los test rápidos antigénicos, que buscan antígenos que detectan principalmente proteínas virales. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto, porque muchos estudios han mostrado que pueden tener problemas de sensibilidad principalmente y tener muchos falsos negativos. Cuando buscamos anticuerpos, ahí están las pruebas rápidas, las que detectan anticuerpos, que están basadas en inmunocromatografía. Son pruebas muy parecidas a las pruebas que se hacen para VIH, para test de embarazo, etc. ¿Sí? Y también están los serológicos convencionales a través de ELISA, IFI, pruebas de aglutinación, etcétera, que pues se pueden hacer en mayor cantidad, pero requieren de la utilización o de equipos de laboratorio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros reconocemos al virus, no voy a hablar de la estructura como tal, porque seguramente ya lo han visto. Sin embargo, tenemos que identificar que este es un virus que está constituido por una cadena simple de RNA, y la detección de este RNA se va a hacer a través de pruebas moleculares, que la prueba de oro es la reacción en cadena de la polimerasa, que se detecta por varias técnicas, pero principalmente por la PCR en tiempo real, ¿sí? Entonces, eso es lo que detecta la RT-PCR.
Y las pruebas rápidas que detectan antígenos detectan la glicoproteína espicular, que es la que le da la característica de corona a la envoltura del virus, ¿sí? Sin embargo, ahora hay otros test que pueden estar probando otro tipo de proteínas más aparte de esta, ¿sí? Y cuando buscamos anticuerpos, buscamos la reacción del organismo frente a la presencia del virus. Pueden ser inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas G. Entonces, hay dos tipos de pruebas. Las pruebas que buscan, que se hacen por serología, las pruebas rápidas que buscan anticuerpos, pueden ser rápidas, se hacen entre 15 y 30 minutos, tardan poco, o pueden ser las pruebas convencionales que pueden tardar aproximadamente 2 a 3 horas, que son por ELISA o IFI. Lo importante es tener en cuenta que cuando yo hago una prueba que detecta anticuerpos, la muestra es la sangre, porque estamos buscando anticuerpos, ¿sí? Las pruebas de diagnóstico, en cambio, que van a mostrar o que van a buscar en este caso las pruebas que buscan el RNA viral, que es la PCR, o las pruebas rápidas que buscan los antígenos, ¿no? Hay las rápidas que tardan 15 a 30 minutos y la PCR que tarda más o menos 4 horas solo la amplificación, ¿no? Y estas pruebas se hacen, lógicamente, en muestras de fondo de boca, en muestras orofaringias, nasofaringias, también puede ser esputo, que son las que van a obtener muestras, células, donde van a estar contenidas los virus, ¿sí? Entonces, cuando vamos en busca del virus, optamos por la prueba de oro, que es la PCR en tiempo real. Estas ya vienen, o sea, pueden haber otro tipo de técnicas, pero las que vamos a utilizar por convención es las pruebas que vienen ya en kits, traen los primers, traen la enzima, que es la que amplifica, traen todos los buffers ya en un kit y se hace en un laboratorio que tiene que tener una cabina de seguridad biológica de tipo 2 para el manejo del material biológico. Utiliza una máquina que es una PCR en tiempo real, que se llama así porque a medida que va amplificándose las cadenas de ácidos nucleicos se va a ir observando en una computadora y no necesito yo transferir este producto de PCR a un gel o para ver mediante electroforesis. La obtención de muestra para la PCR, para cualquier tipo de PCR, es obtener células de las vías respiratorias en orden de importancia o de sensibilidad, más bien, las muestras están enunciadas aquí. Las muestras que tienen o que le dan mayor sensibilidad a la técnica son el lavado bronquial oral, el esputo, después está el exudado o hisopado nasofaringio, el hisopado orofaringio, ¿sí? Sin embargo, por la complejidad de obtener las dos primeras, optamos por obtener el hisopado nasofaringio y un hisopado orofaringio. Pero debemos tener en cuenta que de los dos, el mejor, el más sensible es el nasofaringio, por lo tanto, una situación importante es que muchas veces por la facilidad solo obtenemos el orofaringio y eso puede estar teniendo o dándole problemas de sensibilidad al diagnóstico. La muestra es muy importante. Este es el elemento tal vez el más importante para garantizar la sensibilidad de mi técnica, ¿sí? La muestra orofaringea, que está aquí a la derecha, se toma del fondo de la boca, de la región orofaringea, con un hisopo. Este hisopo es especial, es un hisopo de Dracon, con un mango de plástico, ¿sí? Se gira sobre las mucosas para obtener la muestra, y la muestra, esta no es compleja, la muestra orofaringea sí es un poco más compleja. Sí se debe introducir aproximadamente unos 2 centímetros por la cavidad nasal y luego elevar un poco el hisopo para llegar hasta la cavidad nasofaringea. ¿Sí? La muestra nasal no sirve casi para nada. Es una muestra que puede tener células con virus, pero puede tener muy pocas células. Por lo tanto, la idea es obtener la muestra nasofaringea, ¿no? Y entonces, lamentablemente, en la guía que se publicó todavía, la última, la que yo vi fue la que fue publicada a principios de mayo, todavía decía que debemos introducir 2.5 centímetros del hisopo. Y eso pues no es nada, porque introducir 2.5 centímetros del hisopo llegas hasta la cavidad nasal. Para llegar a la cavidad nasofaringea debes introducir aproximadamente 5 a 7 centímetros del hisopo. Entonces, eso es muy importante para tener una buena muestra. Esta muestra va en un tubo que tiene un medio de transporte viral. Este medio de transporte viral garantiza que el RNA no se desintegre, eso también es muy importante, y llegue en buenas condiciones al laboratorio, ¿sí? Entonces, este es el hisopo de Dracon, es delgado, da justamente como para obtener una muestra nasofaringea sin lastimar mucho al paciente. Este es el medio de transporte viral.
lo ideal sería utilizar dos hisopos, uno para la cavidad orofaringea, otro para la cavidad nasofaringea, pero ante la escasez de estos hisopos se puede utilizar el mismo hisopo, hacer primero la muestra orofaringea y después la muestra nasofaringea y el mismo hisopo depositar en este tubito. Tiene una marca que permite romper el plástico para que se cierre bien herméticamente. Este tubo va en unos recipientes primarios de plástico donde se van a transportar y finalmente en un tercer recipiente que es de cartón. Todos los recipientes deben estar correctamente etiquetados. Y esto, si va a llegar al laboratorio en el lapso de 24 horas, se va a procesar en este tiempo, puede estar conservado a 24 grados, a 4 grados centígrados. Sin embargo, si va a tardar su transporte entre 2 a 3 días, 24, 48, 72 horas, lo ideal, lo importante sería colocar estas muestras en una temperatura menos 70 grados centígrados. Eso se garantiza con hielo seco o con nitrógeno líquido para garantizar que el RNA no se va a desintegrar. O sea, un problema también aquí está en el hecho del transporte de la muestra. Si mis muestras están llegando de Pando, de Trinidad hasta Santa Cruz en 2, 3 días, entonces nosotros deberíamos garantizar el envío en una temperatura adecuada. El hecho de que no estemos enviando en esa temperatura adecuada, pues puede provocar que el RNA se desintegre y que la detección, y que en adelante tengamos falsos negativos, ¿no? Porque no vamos a detectar el RNA. ¿En qué consiste una PCR? Una PCR para COVID. Aquí tenemos la muestra tomada de fondo de boca, ¿no? Esta muestra va en un medio de transporte viral. Si el virus está en las células, aquí está el virus, ¿no? Este material genético está dentro del virus, el RNA, ¿sí? Debemos obtener o extraer este RNA a partir de las células y de la envoltura que contenía a este RNA. Por lo tanto, debemos hacer un proceso de extracción. Este proceso de extracción es crítico en el laboratorio, ¿sí? Se lo hace normalmente manualmente a través de un kit que se va pasando la muestra por varios reactivos para liberarnos de la célula, de la envoltura, de las proteínas y de todo lo que rodea al RNA, para luego tener las cadenas de RNA libres en el extracto, en la extracción. Por eso es que es crítico, porque si nosotros hacemos esto manualmente, pues el laboratorista, el bioquímico, el biólogo puede cometer errores aquí. Por eso es que no podemos sobrecargar con muchas muestras a un solo operador, ¿sí? Teniendo ya el RNA extraído, nosotros debemos hacer otro procedimiento que se llama retrotranscripción. ¿Por qué? Porque todas las PCR solo amplifican ADN. Por lo tanto, para amplificar el ADN, nosotros debemos convertir o transcribir este RNA en DNA. Y eso se hace mediante una enzima que se llama retrotranscriptasa reversa y se hace mediante un procedimiento también térmico, ¿sí? Entonces, estos dos procedimientos son elementales en el diagnóstico y obviamente toman un tiempo importante. Una vez que tengo el DNA transcrito, recién voy a poner en la máquina de PCR, en el termociclador, que es una máquina que eleva la temperatura hasta 90 grados, luego la baja, luego la vuelve a subir, y esa baja y subida de temperatura es la que va a generar que la enzima, la TAC polimerasa, se adhiera, favorezca a la amplificación de este DNA, ¿sí? A través de varios otros reactivos que van a estar en el procedimiento, ¿sí? Y una vez que se va amplificando una y otra vez las moléculas de este material genético, entonces se va a ir manifestando en la pantalla y vamos a poder tener un resultado positivo cuando tengo genes amplificados, o negativo cuando no se amplifica nada, ¿sí? Entonces, esa es la PCR en tiempo real. Sin embargo, conlleva a muchos procedimientos que pueden incluir error, no solamente humano, sino también relacionado a la técnica. Y este es el famoso GenExpert que seguimos esperando y tenemos la esperanza de que lleguen en junio a nuestro país. Es también una PCR, también es en tiempo real. Sin embargo, la ventaja de este GenExpert es que tenemos un cassette y en el cassette lo que hacemos es introducir el medio de transporte viral con la muestra recolectada y el equipo hace todo el procedimiento dentro del cassette sin necesidad de la intervención de la mano ya del humano, ¿sí? Por lo tanto, ahí se hace la extracción, la transcripción, la amplificación y por lo tanto eso disminuye error, es más rápido, toma aproximadamente 45 minutos, pero tenemos que tomar en cuenta que un equipo de GenExpert, creo que los que tenemos aquí en Bolivia son de 4 cassettes, por lo tanto en una hora hace 4 muestras.
A diferencia del anterior, de la PCR en tiempo real convencional, que puede llegar a procesar 85 a 90 muestras en una sola corrida que toma 4 horas aproximadamente. Por lo tanto, hay que considerar que cuando decimos rápido, es rápido para 4 muestras u 8 muestras, dependiendo del equipo, y no para una cantidad mayor, ¿sí? La otra desventaja de GeneXpert es que es caro. Cada cassette llega a costar entre 50 $60, probablemente con la subvención que está obteniendo el gobierno llegan a costar menos, pero es relativamente muy caro comparado con las muestras, con los procedimientos de PCR convencional, ¿no? Y las pruebas rápidas que buscan antígenos, justamente son pruebas como las en TACO, como las pruebas de embarazo. También utilizan un hisopo para tomar la muestra de fondo de boca, también utilizan un tampón donde se va a poner la muestra, sí, y un tubito. Esto se hace, se toma la muestra, se ponen 10 gotitas en el tubo, esta muestra se coloca en el tubo con el buffer para eluir la muestra, ¿sí? Esta muestra eluida la voy a correr es como un test de embarazo donde yo pongo orina, en este caso voy a poner el eluido de la muestra en el tampón. Esto va a empezar a correr por el papel de acetato de celulosa que está aquí y va a empezar, y en el papel están capturados los anticuerpos contra el virus. Y si hay el virus, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, entonces se va a manifestar mediante color, porque son pruebas colorimétricas, ¿no? Son pruebas enzimáticas colorimétricas, y estas son fáciles de interpretar, siempre tienen una línea de control, que es la que nos indica que la prueba está bien hecha. Si no tiene esa línea, es una prueba inválida, y tiene la línea para el test, que si está ausente es negativo, si está presente es positivo. Son fáciles de interpretar, son fáciles de hacer, son mucho más cortas, en tiempo tardan 15 minutos. Sin embargo, los problemas de sensibilidad son la mayor dificultad para estas pruebas, ¿no? O sea, tienen muchos falsos negativos, pero pueden ser utilizadas muy bien para tamizaje, no para corroborar casos, sino para tamizaje, para buscar casos. Y todos aquellos que son diagnosticados con estas pruebas deberían ser corridas nuevamente por PCR para corroborar. Sin embargo, son muy buenas para tamizaje. Cuando voy a buscar anticuerpos, entonces voy a hacer las pruebas convencionales. No voy a entrar en el detalle de la prueba de ELISA, pero son las pruebas convencionales que puedo hacer en el laboratorio, o las que están ahora, ¿no? que se están comercializando bastante, que son las pruebas rápidas también, pero estas buscan anticuerpos, no buscan antígenos, no buscan el virus como tal. Por lo tanto, recordemos que hay un periodo ventana que tarda aproximadamente 7 días donde no hay anticuerpos, es el primer momento de la infección donde no van a salir positivas, y tenemos que tener mucho cuidado con esa interpretación al momento de hacer ese tipo de pruebas, ¿no? La ventaja de las pruebas de anticuerpos para COVID es que pueden detectar IgM e IgG, ¿no? Igual que en la otra, tiene que tener siempre una línea de control para garantizar que la prueba está bien hecha, ¿no? Cuando ninguna se marca es negativa, y podemos tener estas 3 opciones de resultados, ¿no? Una prueba que marca la IgG y la IgM, en ambas quiere decir que está en una fase activa la infección, ¿no? Cuando marca solamente la IgM, quiere decir que está en una etapa temprana, la IgG no está marcada, y cuando marca la IgG, quiere decir que estaba en una etapa tardía de la infección, ¿no? Entonces, esto es importante también para hacer el seguimiento del paciente. Sin embargo, tener en cuenta que para tamizaje, en los primeros días de infección nos van a salir negativos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo yo voy a elegir y cómo voy a elegir un test? Dependiendo del objetivo de lo que yo estoy buscando, ¿no? Quiero controlar la epidemia, quiero controlar la enfermedad, o quiero conocer la inmunidad de la población. Entonces, cuando quiero hacer el control de la epidemia, que es lo que en el momento que estamos nosotros ahora, estamos en una fase precoz, no estamos todavía en una fase tardía de la epidemia, debemos hacer principalmente test PCRs, ¿no? PCRs. Podemos ayudarnos con los test inmunológicos rápidos, con los test que detectan antígenos para hacer tamizaje, pero siempre se tendrán que confirmar mediante PCR. Y en la etapa tardía de la epidemia podemos empezar a hacer las pruebas serológicas convencionales, o las rápidas también, para conocer el estado inmunitario de la población. Y esto es muy importante, ya deberíamos estar empezando a hacer en las personas que están en primera línea, ¿no? De médicos, todas las personas que están en los hospitales, y militares, policías que han estado conteniendo justamente a la población en los días de cuarentena. Entonces, es importante conocer el estado inmunológico de estas personas que han estado en primera línea, ¿no?
Cuando se quiere hacer el control de la enfermedad, pues tengo que tener en cuenta que estas pruebas me pueden servir, por ejemplo, ¿no? Corroborando con estas curvas en el periodo precoz, en el periodo ventana de la infección, voy a tener simplemente la PCR positiva, las pruebas rápidas o las pruebas inmunológicas que detectan anticuerpos van a estar negativas ambas. En una etapa ya de ascenso, donde hay una importante carga viral, va a haber una PCR positiva, también la inmunoglobulina M va a estar positiva, ¿no? Es una etapa temprana de la infección. En cambio, pueden estar las tres positivas, tanto la PCR, la IgG como la IgM, estamos en una etapa activa de la infección, ¿no? Estamos justamente en esta parte, ¿no? Puedo tener la PCR positiva y puedo tener una IgG positiva, es en la fase final de la infección, donde ya no hay IgMs. Puede haber IgM positiva sin PCR positiva, puede ser que sea un falso negativo de PCR, sí, eso hay que considerarlo, es muy importante. Puede haber solo IgGs positivas, también puede haber solo IgGs positivas cuando hay una infección pasada, ¿no? Ya no hay carga viral, ¿no? Y puede haber en la fase de recuperación la IgG, la IgM positivas, sí, igual sin PCR, porque algo importante que hay que recordar es que a partir del día 14 empieza a descender la carga viral y la sensibilidad de las PCRs también empiezan a bajar, y aproximadamente después del día de las 2 semanas de infección, la PCR puede tener solamente una sensibilidad de 54%. Por lo tanto, es muy importante considerar aquello, ¿no? Y cuando quiero conocer el estado inmunitario, la inmunidad, o sea, ver la tasa de ataque en la población, es justamente voy a utilizar pruebas serológicas, ya sean convencionales o las pruebas rápidas, para conocer el estado inmunitario de la población, ¿sí? Entonces, puede tener el paciente, tener COVID-19, pero tener una PCR negativa, o sea, ser un falso negativo. Eso es muy importante considerarlo. Sí, definitivamente sí puede haber. ¿Y dónde puede estar aquí la causa? En la toma de muestra, que no fue adecuada. Puede ser que realmente tiene virus, está expulsando virus, pero si yo tomo una muestra nasal o no he hecho un buen raspado con el hisopo, entonces esa muestra no me está cargando una buena cantidad de células, por lo tanto no la voy a detectar, no lo voy a detectar al RNA viral, ¿sí? La conservación de la muestra, ya hemos dicho, ¿verdad? Si vamos a tener a las muestras 5 días en el laboratorio, no están conservadas a menos 70 grados centígrados, están en los mesones o solamente están a 4 grados centígrados, obviamente la posibilidad de que el RNA se desintegre es alta y las muestras van a salir, las pruebas van a salir negativas, a pesar de que el paciente tiene COVID-19, ¿no? En la fase preanalítica de la PCR, puede haber que ha habido muchos errores humanos. ¿Por qué? Por la carga de trabajo que hubo, ¿verdad? Muchas muestras, entonces las personas se equivocan, a veces no cargan bien la muestra, etc. Entonces ahí es muy importante, recordemos que la fase preanalítica es amplia en la PCR, ¿sí? Y si se utilizó equipos o reactivos inadecuados en la PCR como tal, ¿no? O sea, recientemente hubo un problema en Chuquisaca, estaban utilizando reactivos que no eran compatibles con su equipo y por lo tanto tenían negativos, negativos y negativos, y todo eso es importante. Ahora, durante la PCR puede inhibirse la PCR también. ¿Y por qué se inhibe la PCR? Por ejemplo, por los inhibidores de PCR. ¿Qué inhibe la PCR? El talco inhibe la PCR. Pues los biólogos moleculares saben que el guante de látex tiene que ir adentro y encima tiene que ir un guante de nitrilo para evitar contaminar las PCRs y evitar que estas se inhiban. Otro inhibidor de PCR muy importante, en este caso hay que decirlo, es la madera. Por lo tanto, no podemos utilizar hisopos de madera, ¿no? O por lo menos debemos evitar que la madera se quede junto con el medio de transporte viral, porque ese es un inhibidor de PCR. Por eso los hisopos son con mango de plástico, ¿sí? Y hay una etapa muy temprana o una fase en la etapa muy temprana también puede no haber positividad en la PCR, o en la fase de recuperación ya no hay virus que sean detectables. Puede ser que sí, todavía tenga virus la persona, pero ya no son detectables por la PCR. La muestra no es la mejor en la fase tardía. Después de los 14 días se recomienda que la muestra para el control sea esputo o sea lavado bronquial, pero por la complejidad no se toma esto y por lo tanto puede salir una muestra, una PCR negativa. O también lo último, ¿no? La infección no tiene el mismo comportamiento en todos, entonces algunos pacientes tienen poca carga viral, otros tienen mayor carga viral, y por lo tanto
eso pues determina que hayan falsos negativos, ¿no? Y pueden haber personas que no tienen COVID-19 y tener una PCR positiva, haber falsos positivos, también puede haber, y aquí son menos las causas, pues principalmente la contaminación de la muestra. Y la contaminación de la muestra está principalmente ligada al procesamiento. Por ejemplo, llegan las muestras, empiezo yo a desempacar y por algún error humano empiezo a hacer contaminación cruzada. O durante el procesamiento me equivoqué y en vez de ponerle en un tubo la muestra de un paciente, le puse de otra, por lo tanto es un falso positivo. Y las contaminaciones cruzadas en la fase de PCR, ¿sí? Errores humanos principalmente, y o sea, si se utilizan equipos reactivos inadecuados, las PCRs también pueden tener reacciones cruzadas. Hay otros coronavirus que infectan al hombre, por lo tanto pueden haber reacciones cruzadas, ¿sí? Bien, he tratado de dar los mayores lineamientos posibles, pero si hay alguna pregunta o alguna duda que haya quedado, estoy con toda la disposición de responder. Muchas gracias, doctora. Los participantes, por favor, si tuvieran preguntas, pueden levantar la mano para cederles el micrófono. Tenemos una pregunta del participante Sotomayor. Adelante, doctor. Adelante, doctor Sotomayor, tiene la palabra. Hola. Sí, lo escuchamos. Bueno, buen día, doctor. Buenas tardes, doctora. Felicidades por la exposición. Me llama la atención cuando decía al principio de su presentación y lo volvió a repetir al final, que en una etapa tardía, más bien una etapa ya de descenso, no se hacen, no positiviza, es decir, el PCR va a salir negativo, o sobre todo por la carga viral que ya está en descenso. Ponía un margen más o menos de unos 30 días, puede ser, más o menos, ¿no? Resulta que por acá nosotros ya estamos con más de 40 días, llegando a los 50 días ya, y todavía la muestra que se extrajo en una paciente cero todavía sigue dando positivo. ¿Cuál será la explicación, tomando en cuenta de su diapositiva, que más o menos un margen de tiempo, ¿no? Sin embargo, todavía nos sigue dando, creo que ya son llegando a los 50 días, nos sigue dando positivo. Estamos esperando tomar otra muestra, porque ya para darle alta a la paciente cero tendríamos que tener, dice la normativa, 2 muestras negativas consecutivas, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente nos sigue dando cero la prueba, más bien nos sigue dando positivo, doctora, la prueba de nuestra paciente cero. Sí, definitivamente eso no es un hecho raro ni aislado, o sea, es muy común y o sea, está muy bien reportado. O sea, este gráfico que yo he mostrado con las curvas es lo más acercado a la normalidad. Sin embargo, hay muchas personas que pueden tener 40, 50 días después, pueden seguir teniendo PCRs positivas, porque como lo había dicho en mi última diapositiva, no todas las personas ni todas las infecciones son iguales en todas las personas, que tampoco son iguales. Entonces, esto va a determinar justamente que haya o que no haya un comportamiento similar entre ellos. Por eso es que la norma dice 2 pruebas negativas consecutivas por PCR para dar negativo. O sea, la razón exactamente, pueden haber varias, ¿no? O sea, la carga viral con la que se ha infectado, la reacción del organismo, el organismo probablemente no ha generado una buena cantidad de anticuerpos y por eso la recuperación está tardando. Pueden haber varias causas, pero sí es una situación que, como le digo, no es aislada. Hay que tenerlo en cuenta y no hay que pensar que a los 24 días, 30 días ya tiene que salir negativo. Por eso la recomendación es clara, tiene que ser 2 pruebas
de PCR y además consecutivas dentro de las 24 horas para decir negativo. Pero sí, son cosas que todavía nos tenemos que explicar por qué. Pero yo pienso que realmente depende mucho de la respuesta de la persona. Claro, esto genera una cierta opinión, digamos, en la parte de precisamente de la opinión pública, ¿no? Porque resulta que la tenemos en un centro de aislamiento, pese a que ha tenido una evolución bastante favorable, es más, ya está, me parece, asintomática. No podemos darle de alta de nuestro centro porque todavía sigue saliendo negativa, más bien positivo. Entonces, pero los días se están alargando, ya estamos llegando a los 2 meses y todavía seguimos con las pruebas positivas. Entre tanto, no salga negativo, aunque la sintomatología ya no esté presente y haya una franca mejoría en la paciente, no estamos autorizados, ¿no es cierto, doctora, a darle de alta? No, porque la norma dice que para dar cura tienes que tener esas dos pruebas negativas. Ahora, en otros países, o sea, lo que han hecho ya cuando ha habido la recuperación sintomática, que se han sentido ya en capacidad de estar sin cuidados médicos, los han aislado en otra condición, ¿no? Por ejemplo, en su casa. Pero eso depende mucho de la norma que ustedes estén manejando, la norma local. Pero el mayor problema de esta persona no es que ya no tiene síntomas, se siente mejor, probablemente ya no va a tener complicaciones a partir de ahora, pero el problema mayor es que si seguimos detectando virus por la PCR, quiere decir que todavía es una persona que está en capacidad de contagiar, porque sigue eliminando virus en sus secreciones, ¿no? Entonces, ese es el mayor problema de poder liberar a esta persona porque se convierte en una fuente de infección y no queremos liberar fuentes de infecciones. Ahí es donde tenemos que centrar nuestro análisis, pienso yo. Ahora, tomando en cuenta, doctora, que no es la única, estamos hablando de la paciente cero, ya tenemos como 5 pacientes positivos. ¿Estaría en la posibilidad de hablar ya de que estaríamos frente a una reinfección, dado que todavía sigue saliendo positivo? No, o sea, la posibilidad de reinfección se está analizando. Hay varios equipos que en Corea, en mismo China, han hablado de esa posibilidad, pero ¿por qué han hablado de esa posibilidad? Porque han tenido pacientes negativos ya con 2 pruebas, les han dado de alta, pero les han hecho un control después de unos días y unas semanas, y estas personas que tenían 2 pruebas negativas han vuelto a dar positivas. Entonces han planteado las hipótesis de que podía ser una reinfección, una reactivación, o sea, que todavía habían pocos virus y luego se ha reactivado, o lo otro que era un error de diagnóstico. Y de hecho, los últimos informes que han salido es que se inclinan más por esta situación, que es un error de diagnóstico, no un error plenamente humano, sino más bien que al haber poca carga viral, la PCR ya no la detecta, ¿no? Entonces vuelven a hacer una siguiente prueba y en esa sí vuelve a detectar la PCR, el RNA viral y por lo tanto sale positiva, pero esto es justamente porque ninguna prueba es 100% sensible y menos a medida que avanza el curso de la infección. Entonces, yo particularmente no me inclinaría por una reinfección, simplemente por lo que ya está reportado en la bibliografía que pueden haber personas que por muchas semanas después, incluso de remitir la clínica, siguen dando positivas a la PCR. Esto es una situación, como le digo, no aislada, es una situación que ya se ha conversado bastante. Las experiencias de otros países también nos han mostrado esto. Doctora, abusando un poco del tiempo, no sé si me permiten, se ha manejado mucho una teoría que está por acá en el Beni, sobre todo yo estoy hablándole del Beni, que usted sabe que ha habido mucho afectado, sobre todo en la parte de los trabajadores en salud. 50% de los trabajadores en salud ya están en cuarentena. Lamentablemente muchos han fallecido y casualmente han sido personas jóvenes. Ahora, ¿qué se maneja, doctora? Que hay un periodo asintomático, evidentemente hay un periodo asintomático y como no presentaban los trabajadores en salud, no presentaban los síntomas, seguían asistiendo a la fuente laboral. Entonces, ¿qué han dicho? ¿Qué se maneja?
ese asintomático ha vuelto a reinfectarse y a volver a infectarse, y eso ha hecho que pueda ganarle a sus defensas y de alguna manera ha podido, digamos, terminar en un deceso, porque ha habido evidencias en que pacientes que no tenían comorbilidad, pacientes, no pacientes, bueno, pacientes que casualmente eran trabajadores en salud, médicos que no tenían comorbilidad de 32, 35 años, han fallecido lamentablemente acá en el Beni, y por eso se manejaba esa teoría, doctora, de la reinfección, ¿no? En un periodo asintomático ellos han vuelto a infectarse y por eso ya ha disminuido, ya no ha podido su cuerpo con todo el virus y por eso que han terminado falleciendo. Esa teoría, por favor, si pudiéramos aclarar. Esto ya lo habían hablado justamente los italianos, han hablado de esta situación no la llaman reinfección, ¿no? Sino la llaman recontacto con el virus, que podría ser un factor de riesgo. Ellos ya lo han planteado como una posibilidad de que el contacto permanente de las personas con fuentes de infección, con fuentes de infección activas, podría haber sido un factor de riesgo para que haya una mayor carga viral, y esta mayor carga viral haya determinado justamente que puedan haber complicaciones. Entonces, eso ya lo habían comentado los equipos de investigación de los italianos, los alemanes, por eso es que los italianos cambiaron su protocolo de trabajo en los centros de salud. Muchos han empezado a trabajar una semana completa y una semana completa de cuarentena, ¿no? Y en esa semana completa de cuarentena lo que hacían era ver justamente si aparecían síntomas, si aparecían alguna complicación o alguna cosa, pero se tenían que mantener completamente aislados. Entonces, este recontacto sí ha sido manejado como una posibilidad, como un factor de riesgo para el personal de salud. Pero todavía es una situación que hay que estudiar, y si ustedes están justamente en esta situación, es importante documentar esto, ¿no? Cuántas personas han estado en contacto permanente y compararla con otro grupo de personas que no han estado en esta circunstancia y ver, comparar, porque lo importante es eso, ¿no? Hacer estudios comparativos controlados para ver las diferencias. Pero sí es una posibilidad que se ha hablado. Definitivamente el Beni va a ser una escuela para hacer todo tipo de estudios, doctora. Usted sabe cómo está la situación ahora, bueno, pero agradecido por la cobertura y a todos los que están auspiciando. Muy buenos días, doctora. Gracias. Gracias a usted. Tenemos preguntas, doctora. Acá tenemos desde Yanacachi, La Paz. Bien. Bueno, la pregunta de Yanacachi dice, ¿a partir de qué se debe realizar la prueba de PCR una vez a partir de qué día se debe realizar la prueba de PCR una vez iniciados los síntomas? Una vez iniciados los síntomas, se debe tomar la PCR inmediatamente, no se debe esperar, porque si hay síntomas, quiere decir que ya ha pasado el periodo temprano, el periodo ventana, donde puede haber poca carga viral, por lo tanto, empiezan los síntomas, se tiene que tomar la muestra, no podemos esperar nada. Luego alguien de Guayaramerín pregunta, buenas tardes, una pregunta por favor, ¿se puede volver a infectar o enfermar una persona que ya se haya contagiado con COVID anteriormente? Bueno, ya lo había aclarado, ¿no? O sea, esa ha sido una hipótesis que ha surgido a partir de varias evidencias de PCRs positivas después de altas en Corea y en otros países asiáticos, pero es una situación que todavía está en estudio. Sin embargo, los últimos reportes han dicho que probablemente es más un problema del diagnóstico que una reinfección como tal. Pero son situaciones, un virus totalmente nuevo, son cosas que todavía en adelante saldrán. Hay que estudiar cómo se comporta el estado inmunitario en los pacientes que ya han cursado la enfermedad, cómo se elevan, cómo se mantienen la cantidad de inmunoglobulinas en sangre. Son cosas que todavía hay que estudiar, pero no hay nada ahorita comprobado ni publicado sobre esta situación justamente. Luego dice de Potosí, dice, según la carga viral de un paciente infectado, será ideal realizar la prueba a los 7 días de un paciente que haya tenido el contacto con un caso positivo. Esto hablando en cuanto a los contactos de un paciente positivo, sí, o sea, si tenemos un paciente positivo, o sea, tenemos que considerar que él ya estaba infectivo un poco antes, los contactos
tenemos que tratar de ver, de no tomar en la etapa muy temprana, ¿no? Pero lamentablemente tenemos problemas de diagnóstico, no tenemos, no estamos en muchos lugares en posibilidad de hacer a los contactos y por lo tanto la idea es aislarlos, ¿no? El contacto del paciente positivo tiene que estar aislado, vigilado, que no aparezcan síntomas, y si aparecen síntomas inmediatamente tomar las muestras. Y si podemos hacer una prueba de PCR, estamos en las condiciones, tenemos los recursos, entonces podemos hacer más o menos al quinto día de contacto si no hay síntomas. Sería lo adecuado porque la carga viral es alta en esas circunstancias. Tenemos de Machacamarca, doctora, que le quieren hacer una pregunta. Doctor de Machacamarca, por favor, puede habilitar su audio. Mientras tanto, Machacamarca activa su audio, leemos otra pregunta. De Mojocoña dice, ¿hay relación entre las pruebas positivas para COVID-19 y la vacuna de la influenza? ¿Hay relación? O sea que si alguien se vacuna puede salir positivo, no, porque son dos cosas diferentes, ¿no? La vacuna es un mecanismo diferente de estímulo al sistema inmunitario y lo que buscamos en una PCR es al RNA viral, pero además, incluso si por ejemplo una persona estuviera coinfectada con otro coronavirus que provocan resfríos comunes en las personas, hay que tener en cuenta que las PCR son altamente específicas porque van a identificar una porción, en este caso 3 secciones muy específicas del RNA viral de SARS-CoV-2, ¿no? O sea, son muy específicas, pero la especificidad de la PCR es muy alta. La sensibilidad también, pero la especificidad es muy buena, ¿no? No hay posibilidad de reacciones cruzadas. Habrá siempre alguna, ¿no? Pero no, son bajas las posibilidades. ¿Machacamarca? Hola. Sí, les escuchamos. ¿Me escucha, doctora? Sí, les escuchamos. Buenas tardes, doctora. Le estamos hablando del Centro de Salud Machacamarca de la ciudad de Oruro. Agradecerle primeramente por la exposición, estaba muy interesante en cuanto a la toma de muestra. Yo soy la responsable del laboratorio. Mi duda es en cuanto a la utilización de las pruebas rápidas. Acá en el departamento de Oruro, del CEDES, nos han enviado un instructivo donde estamos prohibida a la adjudicación de las pruebas rápidas. Esto por su baja sensibilidad y especificidad que tenemos, que nos muestran estas pruebas rápidas. Entonces, en todo el departamento estamos prohibidos a adjudicar estas pruebas rápidas, pero en su exposición he visto que sí, también ya lo están utilizando otros departamentos. Esa es mi duda, doctora. O sea, no está aprobado, dice, por la OMS, según estas pruebas rápidas para su utilización. Las pruebas rápidas... Esa es mi duda. ¿Podemos utilizar o...? Bien, o sea, no podemos ir en contra de las disposiciones. Al final, el sistema se maneja a través de disposiciones nacionales, gubernamentales, ¿no? Sin embargo, aclarar que las pruebas rápidas, al principio cuando la pandemia tenía epicentro en Europa, en España, en Italia, han tenido muchas dificultades porque había algunas que incluso tenían una sensibilidad de 30%. ¿Qué quiere decir una sensibilidad de 30%? Que de 100 personas infectadas que tienen al virus, 70 están saliendo negativas, pero tienen al virus. Entonces, por eso es que las han descartado, han habido lotes inmensos de pruebas que se han devuelto a China. Entonces, ese es el problema de las pruebas rápidas, que detectan antígenos virales. Pero, sin embargo, se han mejorado bastante. Ahora hay algunos estudios que han realizado que han visto que se han mejorado mucho, se ha purificado mejor la proteína que se utiliza. Y la otra situación es que hay buenas experiencias, por ejemplo, en Perú y en otros países vecinos que han empezado a hacer pruebas rápidas para tamizaje. O sea, van a los aeropuertos, a los lugares donde mucha gente empiezan a tomar muestras y hacer esa prueba rápida, pero siguiendo un algoritmo, ¿no? Siguiendo un flujograma donde dice, si tiene síntomas, ¿qué hago si sale positivo? Si no tiene síntomas, ¿qué hago si sale negativo, positivo? Entonces, haciendo un flujograma, yo pienso que se podría implementar para tamizaje, ¿no? O sea, una vez que detectas que es positivo, hay que corroborarlo con una prueba de PCR, pero sería muy importante, y principalmente en primera línea, ¿no?
en policías, militares, médicos, personal de salud, que no podemos estar esperando que tarden 7, 8 días en salir una prueba de PCR, porque puede pasar eso, que una persona está en el hospital y está infectada y está asintomática, y en realidad está siendo una fuente de contagio, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay que considerarlo, hay que analizar, hay muchos proveedores, habrá que analizar a las ofertas que se tienen. Sin embargo, como le digo, son situaciones que tienen que ser normadas por las entidades gubernamentales, ¿no? Y más si usted me dice que es una prohibición, entonces hay situaciones que uno no puede ir contra esas prohibiciones, pero yo pienso que como país tenemos que empezar a considerar pruebas rápidas que detectan antígenos y también pruebas rápidas que detectan anticuerpos, porque ya estamos a más de 2 meses de la pandemia y debemos empezar a ver qué está pasando con el estado inmunitario de las personas que están en los hospitales, de los policías, de los militares, y pues ahora que vamos a salir a una cuarentena flexible, donde casi vamos a salir a trabajar normalmente, deberíamos saber quiénes están y quiénes han pasado. Ya pues sabemos que un gran porcentaje de los infectados son asintomáticos, ¿no? Un buen porcentaje, entonces por eso es importante empezar a hacer otro tipo de pruebas aparte de la PCR. Está bien, doctora, muchísimas gracias. De nada, con gusto. Bueno, doctora, la última pregunta que tenemos acá. ¿La sabes? Sí. Dice, referente al tamiz de mujeres embarazadas, ¿qué pruebas se recomiendan? O sea, las mujeres embarazadas tienen que tener el mismo trato que cualquier otra persona, ¿no? La prueba que se recomienda es la prueba de PCR en tiempo real, ¿no? Y es la que se debe hacer a cualquier sospechoso por COVID, de COVID-19. Listo, doctora. Muchas gracias por su participación. Esperamos que no sea la primera ni la última. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, colegas, esperando que haya sido de mucho beneficio a los participantes, damos por finalizada las primeras jornadas de capacitación en COVID-19 a través del Programa Nacional de Telesalud. Agradecemos las ponencias y colaboración de la Sociedad Boliviana de Medicina Interna, ya que sin ellos no hubiera sido posible el desarrollo de estas jornadas. Un especial agradecimiento a la doctora Escalera, quien a través de la sociedad ha hecho posible este encuentro. Agradecemos la participación de cada uno de los que nos siguen a través de esta plataforma virtual, asimismo los que están conectados por la transmisión en vivo a través de YouTube. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.